Buenas tardes, tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos en este conversatorio. Eh, Queremos pues invitarles a que nos acompañen, que nos puedan formular sus inquietudes, sus preguntas. En esta ocasión pues vamos a conversar sobre un tema que está bastante en auge, sobre todo por el contexto social y político que enfrentamos. Y es que vamos a hablar ahora sobre los populismos como propuestas u ofertas de religión mágica, ¿no? Para ello nos acompañarán Marta Segmeister, que es directora de la Maestría en Teología Latinoamericana, y Luciano Troncoso Gutiérrez, que es estudiante de la Maestría en Teología Latinoamericana de la universidad. Bienvenidos Marta, bienvenidos Luciano. Y pues bueno, queremos pues comenzar a dialogar sobre este tema, pero no quisiéramos empezar, digamos, sin hablar un poco o sin contextualizar más bien la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y es que en los últimos años, a nivel mundial, no solo a nivel centroamericano o a nivel latinoamericano, en general las democracias están sufriendo un declive. Es clara que hay una tendencia al alza de regímenes autoritarios, pero en América Latina los retrocesos parecen ser aún más notorios que en otras regiones. Tenemos, por ejemplo, por decirlo así, ya colapsos democráticos en Nicaragua, en Venezuela, pero también tenemos unos graves retrocesos en materia democrática en países como Brasil, México, Ecuador, y bueno, no se diga en países como Guatemala, con todo lo que hemos estado viendo en los últimos días, y obviamente nuestro país, El Salvador, que pues creo que ya es de todos conocido que estamos sufriendo una transición hacia un régimen autocrático, ¿no? Entonces, bueno, es como les mencionaba, es una realidad también en la que se están posicionando, están teniendo muchísimo auge líderes populistas, que bueno, todo esto surge pues debido a este contexto también de desigualdad, de destrucción de bienes naturales, de acoso hacia la libertad de expresión, de prensa, etcétera, ¿verdad? Entonces, no parece extraño que de repente comiencen a tomar auge estos líderes, ¿no? Y quizás para comenzar o para abrir el diálogo, pues queremos comentarles que en este conversatorio entenderemos como líderes populistas a aquellos y aquellas que apelan a la emocionalidad de las personas, a quienes prometen proyectos o acciones inalcanzables, o a aquellos que se venden como mesías, que incluso sienten que pueden sanar a la gente, sanar un país, pero aquellos también que polarizan a la sociedad con respecto a algunos temas. Pero bueno, esto, digamos, este contexto, quería dar este contexto para dar pie a nuestra conversación. Yo quisiera preguntarles tanto a Marta como a Luciano, y a propósito, digamos, de los casos de nuestros países, de nuestras regiones, eh, ¿por qué los líderes populistas han recurrido a través de distintas épocas al discurso religioso? ¿Por qué apelar a Dios? Y cuando apelan a Dios, ¿a qué tipo de Dios o de religiosidad apelan? No sé si quiere Muchas, comenzar Marta. ¿Sí? muchas gracias, Fátima, para esta introducción. Uh, Muy buenas tardes a todos que nos oyen ahora o que nos ven ahora. Muy buenas tardes también hacia Chile, a Luciano. Estoy encantada que tú nos acompañas en este diálogo. Y para tratar de responder a la pregunta de Fati, ¿por qué hacen esto los líderes? Yo ni creo que solamente son los líderes populistas. Yo creo desde los imperios de la antigüedad fue un medio bien conocido y aplicado por todos los
líderes, imperios, poderes, ¿cómo puedo mejor garantizar mi propio poder cuando lo voy a justificarlo por gracia de Dios? O más en el Imperio Romano, no, la religión política en estos tiempos fue igual religión que da estabilidad al imperio, que da el nimbos religiosos, la máxima autoridad, el poder absoluto, garantiza y da un nimbus religioso al propio poder. Por eso nadie puede cuestionar que está puesto por Dios. ¿Quién va a cuestionar eso? ¿Quién va a hacer críticas a eso? Y eso por toda la historia, por todas las épocas, todas las zonas geográficas, fue una realidad. El populismo, creo, es más un fenómeno moderno. Quiero decir, en tiempos de crisis grave, tener recetas inmediatas, fáciles para aplicar, simples para explicar, y en ese contexto, para que no ser acusado del simplicista o por también llegar a este seguimiento, a esta propuesta que es casi como el seguimiento a una propuesta religiosa, un modo de seguir ciegamente, se aplica el lenguaje religioso, pero entendido lenguaje en el modo amplio, es una obra de arte integral, escenificación estética, es una autopresentación al modo de un líder religioso que saca el pueblo de la esclavitud y del pueblo oprimido para llevarles a la tierra prometida. Eso creo es ahora muy común en los populismos que podemos ver en el continente americano, desde Trump hasta Bolsonaro. No sé qué Luciano también opina sobre este tema, ¿no? Bueno, primero que todo, un saludo a cada una y a cada uno de los que están conectados, ¿cierto? Buenas tardes, buenas noches también. Eh, yo, reflexionando, primero hay que decir que el populismo efectivamente es un fenómeno moderno, pero es un fenómeno de larga data. Nosotros podemos analizar la historia no solamente de América Latina, sino también la historia mundial, ¿ya? De todo el mundo, ¿ya? Podemos focalizarnos en Europa y también vamos a encontrar fenómenos populistas, no solamente los que están observándose ahora, sino ya en la época, por ejemplo, en la época de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podemos observar que se van afianzando diversos regímenes, diversas maneras de poder pensar la realidad a partir de la noción de un liderazgo personal, de una persona en el fondo, que va tomando, ¿cierto?, las riendas del país y va a través de un discurso determinado afianzando su objetivo político. Y efectivamente, lo que hace al populismo bastante especial es esta noción religiosa, este comidillo religioso, que más que comidillo es como una receta fundamental de todo discurso, ojo, de todo discurso populista, ya sea un populismo de izquierda, un populismo de derecha o un populismo que pretenda ser de centro, digámoslo así. La forma en que el líder se va presentando, la forma en que el proyecto de país, el proyecto de ese liderazgo se va presentando, tiene a todas luces la forma de una revelación religiosa. Y eso juega mucho, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, que es un continente profundamente religioso. Sobre todo en Europa y ya en algunos sectores ya geográficos de la geopolítica, es más complicado. Pero también estos grupos, digámoslo así, populistas,
son muy atingentes al tema del discurso religioso, pero en América Latina es aún más fuerte y eso ya lo vemos en los años 40, en los años 50, Perón, Aya de la Hoz, Cárdenas en México, por ejemplo, que de una u otra forma apelan a un sentimiento y a una forma de pensar y de sentir la realidad que es común a todo ser humano. Eso es muy importante. Lo religioso es parte de todo ser humano, no importa si aparece el concepto Dios o aparece, no sé, el concepto Mesías de forma extrínseca o que se encuentre manifestado, por ejemplo, en el caso de estos mesianismos. Por ejemplo, cuando vemos la figura del líder, el líder es básicamente un Mesías, que es un concepto abiertamente religioso del núcleo judeo-cristiano, que viene a traer la salvación, que viene a luchar contra las fuerzas del mal y que además las identifica de manera clara, sin, mucho, sin mucha complejidad, como debiese ser en el fondo un análisis bastante sosegado. No, deja claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos y quiénes son las víctimas, pero en el sentido de quiénes son a los que yo voy a salvar, a quienes yo les voy a entregar no solamente la razón de mi vida, sino la vida entera, porque también está ese sentido sacrificial, que es también muy propio de la religión, ¿cierto? Y también el tema de la emoción. Ahí uno de ustedes dos lo mencionó, el tema de la emoción, mal entendida, porque las emociones son importantes, ¿cierto? Las emociones son súper fundamentales, son parte de nuestro ser humano, pero aquí las emociones también tienen esa carga de riesgo de poder manipularse, sobre todo cuando se trata de grandes conglomerados humanos. El tema de las multitudes, o incluso como los denominaba la mentalidad marxista, las masas. Eh, Muchas veces hacemos cosas, claro, eh, que si no estuviésemos, a ver, uno cuando está en un grupo hace cosas que solo no haría. Y eso también es parte de la psicología humana. Y eso también lo entienden los populistas. Y eso también, en cierto modo, forma parte de este, digámoslo así, de este amasijo religioso que los populistas lo saben usar muy bien y que sobre todo, en este tiempo está teniendo vías nutricias, ¿cierto? Vías para poder nutrir ese discurso religioso a partir de discursos, narrativas y praxis religiosas que, bueno, vamos a ir viendo a medida que vayamos conversando. Sí, bueno, yo, Luciano y Marta, me surge a partir de lo que les he escuchado, ¿no? Eh, o quisiera yo más bien saber como en qué contextos o coyunturas toma auge la apelación a Dios, porque, digamos, ¿qué particularidades podríamos encontrar en estos últimos años que ha hecho que estos líderes como Bolsonaro, como Trump, bueno, y algunos que quedaron a nivel de candidatura, como Cast, por ejemplo, en Chile, eh, o bueno, ya líderes más consolidados como López Obrador, incluso en México, o bueno, el mismo Bukele, ¿no? De qué, digamos, de qué realidades partieron, ¿no? Y por qué de repente, y en algunos casos, el caso salvadoreño o el caso ahora con Milei, por ejemplo, eran personas que anteriormente, antes de tener una posición de poder o de estar cerca del poder, no manifestaban, no tenían un discurso tan cercano a lo religioso, por decir de alguna manera, pero que ha hecho que se acerquen a este tipo de discursos, qué condiciones propician que este tipo de líderes pues se puedan agarrar de eso e incluirlo en su narrativa. Fíjate, el populismo tiene como característica que ofrece recetas fáciles. Quiero decir que es algo más allá de un análisis racional que cuesta tiempo, que cuesta esfuerzo, que cuesta paciencia. No, eso aquí tenemos un problema muy complejo frente de lo que en verdad nos sentimos impotentes, como la crisis ecológica, ¿no? Pero ahora viene el milagro y la persona que trae el milagro, que puede hacer que nadie antes ha hecho,
hay que decir, un factor que fomenta que estos tipos de líderes surgen es también oportunidades perdidas, como en el caso de El Salvador. La política desde los acuerdos de paz y las oportunidades perdidas, por ejemplo, de frenar el fenómeno de la violencia juvenil en sus inicios, ¿no? Que no hemos enfrentado la raíz del problema, la falta de oportunidades, la falta de educación, todo eso que no es fácil y no funciona de inmediato, sino necesita una estrategia política a largo plazo con consecuencia. Pero aquí fracasaron los gobiernos de la derecha, fracasaron los gobiernos de la izquierda, y desde allá, cuando la gente ya está agotado, ya no puedo más, ya no soportan más la situación de ser de verdad terrorizados por la violencia de las maras, después aparece una figura que dice, con una sola fórmula voy a resolver el problema. Esos son los contextos, y que también personas que no tenían antes ningún interés en la religión, de pronto descubren el potencial de apelar a los sentimientos religiosos, ¿no? Que les lleva mucha simpatía en un país fundamental. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado como ideólogas. De ninguna manera estamos aquí proclamando un ateísmo, una falta de fe en Dios, todo lo contrario. Pero hay que dar criterios de discernimiento entre este Dios de Jesús, el Dios del Evangelio, que nunca se permite de identificarse de inmediato y sin una distancia crítica con un proyecto político concreto, y esta forma de una religión política en el sentido de los romanos, que absolutiza el poder, que no permita preguntas críticas, que inmuniza contra cualquier pregunta. Quien no está conmigo está en contra de mí. Quiero decir, aquí que se exige es un seguimiento incondicional a crítica, y eso no es compatible con el Dios de Jesús. Queremos aquí de nuevo la distinción de John Soprino entre los ídolos de la muerte y el Dios de la vida. Y el Dios de la vida nunca permite justificar sacrificios humanos por un proyecto político. Bueno, a propósito de lo que dice Marta, y para darle la palabra a Luciano, dice Marta que que no se puede justificar, digamos, con un discurso religioso los atropellos a graves graves atropellos a derechos humanos, ¿no? Como en el caso de El Salvador y de otros países, ¿no? Pero yo no sé, ¿cómo creen o cómo debería abordarse más bien estos sentimientos que despiertan este tipo de discursos y que buscan legitimar violaciones a derechos humanos? Es decir, si sabemos que este es un tema que levanta muchas sensibilidades, que está ahora o se está utilizando para justificar violaciones a derechos humanos o excluir a grupos vulnerables de la sociedad, por ejemplo, a la población LGTBI, ¿cómo podemos abordarlo desde la teología? Un poco Marta ya nos hizo un breve acercamiento de esto, pero también desde otras disciplinas, y cómo comprender estas sensibilidades también, ¿no? Es muy importante, yo me voy a enganchar de lo que dice Marta, sobre todo del tema del discernimiento. A ver, si nosotros nos ponemos a pensar teológicamente, antes de pensar teológicamente tenemos que involucrarnos en la realidad. Y tenemos unas realidades
en donde existe por un lado un discurso de salvación, pero ese discurso de salvación implica costos muy grandes, como por ejemplo precisamente lo que ocurre en El Salvador, el tema de los derechos humanos, el tema de cómo ir directamente a la causa del problema, cómo, cómo en el fondo toda esta paz, esta tranquilidad que uno escucha, que ve, que lee en las redes sociales, tiene un costo pero altísimo. Y eso precisamente pasa por el tema de estos populismos y sobre todo de estos populismos que, como dije anteriormente, están muy cargados con determinados discursos religiosos concretos, sobre todo del cristianismo. Eh, lo fundamental es el discernimiento, para discernir, ver la realidad y sobre todo, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta teológicamente, de que Jesús también está con el pueblo, está ahí, uno lee la escritura, ve que está acompañado de una multitud, ve que hay muchas personas que lo siguen. Alguien podrá decir, oh, pero el populista hace exactamente lo mismo. Pero ojo, el populista tiene una característica bastante fundamental también. Considera que está sacrificándose por el pueblo, de que es todo por el pueblo, pero también va creando un paternalismo, una inmadurez social, digámoslo así, que no es el modo de Jesús, porque la praxis de Jesús, las palabras de Jesús, básicamente lo que buscan en el ser humano y en esas multitudes de excluidos de los últimos y las últimas, básicamente lo que busca es su plenitud en lo humano. Y uno de los aspectos de esa plenitud también tiene que ver con la libertad, pero en el buen sentido de la libertad, no según el mensaje libertario, ya que se tocó a Milei en su momento. Ya vamos a hablar un poquito más de toda esa situación, sobre todo aquí en el Cono Sur. Pero esa libertad de poder asumir plenamente la interrelación consigo mismo, con los demás y con el misterio, ¿cierto?, de Dios encarnado en la persona de Jesucristo, ¿cierto?, el Dios de Jesús. El populismo no busca básicamente engrandecer y cuidar a las personas, busca darle rienda suelta a un discurso entre comillas, encarnado en la figura del líder. Pero ¿qué pasa al final? Lo que ocurre es que las personas terminan adoptando una actitud, digámoslo así, casi filial, de dependencia. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando, pongamos un ejemplo, este líder muere, y hemos visto muchas veces en las redes sociales, en las noticias, cuando estos líderes populistas mueren. Las sociedades entran en una especie de catarsis de dolor, de angustia, porque se nos fue el papá, se nos fue el protector, se nos fue el que nos cuidaba. Pero en el caso de Jesús, si bien sabemos que Él ha muerto y en el misterio de la fe cristiana ha resucitado, ¿cierto? Y nos sigue acompañando a través del Espíritu, Él busca que nosotros seamos personas libres, personas realmente plenas en totalmente su dignidad, su forma de vivir, de expresar su vida, sus sentimientos, sus emociones, dignidad en cuanto a recibir lo justo en lo laboral, en su dignidad misma de ser humano. El populista rara vez busca eso. Recuerdo a un líder chileno que no es muy conocido para nada a nivel latinoamericano, que se llamaba Arturo Alessandri. Y Arturo Alessandri también era un populista y trataba al pueblo humilde, ¿cierto? A las clases más desfavorecidas como la canalla dorada. Entenderán qué significa la palabra canalla, pero le agregaba el término dorado para poder hacer sentir a este grupo que, claro, ellos van a seguir estando abajo, pero por lo menos van a seguir ensalzando la figura de este liderazgo llamado Arturo Alessandri, para poder, como que se llama, seguir adelante con su proyecto, entre paréntesis, que fracasó por lo demás, bastante breve. Pero la figura de Jesús en este caso viene a iluminar y a destruir, en el fondo, estos verdaderos ídolos que se han construido, la seguridad a toda costa, el progreso a toda costa, el desarrollo a toda costa. Esa frase, a toda costa, es quizás clave para poder también
iniciar o seguir adelante Luciano, un análisis. a propósito de que has puesto un ejemplo concreto de un líder populista, yo quisiera tanto preguntarle a Marta como a vos, que pudiéramos hablar o nos pudieran contar de ejemplos concretos de cómo en los últimos años algunos líderes conocidos en la región han utilizado este discurso. Marta escribió hace unas semanas un paper, un documento que precisamente trata de describir cómo el presidente Bukele precisamente ha estructurado o ha incluido en su narrativa este discurso religioso. Bueno, no sé si algunos recordarán, por ejemplo, de hecho, el partido del presidente en la Asamblea Legislativa puso arriba, ¿no? Puesto nuestra fe en Dios y siempre están reiterando ese discurso, pero Marta, ¿cómo cree usted o qué ejemplo le parece, digamos, más impactante, podría decirlo así, o que mejor refleja este uso de la religión en el caso del presidente Bukele? Fátima, si me permites, antes de responder tu pregunta, quiero referirme un poquito a eso que Luciano ha dicho. Sí. Yo creo eso es muy importante que él dice. El populismo nos hace niños, falta de madurez. El filósofo Emmanuel Levinas ha escrito un texto muy importante que se llama Religión para adultos. La verdadera religión hace crecer el ser humano para ser un ser autónomo en el mejor sentido, no del individualismo, pero un ser adulto que asume la responsabilidad para su vida. Eso es una cosa, y creo eso también está relacionado a Jesús. Hay que ver a los orígenes. Jesús fue un pobre jornalero, rabí itinerante, que nunca se identificaba con el poder religioso de su turno, con la casta del templo, ni con el imperio romano. Y por eso lo mataron, ¿no? El cristianismo comenzaba como una religión de mártires. ¿Por qué? No rindaron devoción a los dioses del imperio, ni me permitieron que su Dios, el Dios que libera, sea uno más en el panteón romano. Quiero decir, la primera caída fue cuando los cristianos desde una religión que fueron perseguidos en el imperio romano y asumieron el precio de ser cristiano, fueron las víctimas del imperio, se convirtieron en victimarios. Aquí creo es muy importante a estas raíces la relación. Tu pregunta, ¿cómo todo eso qué tiene que ver con Nayib Bukele? Yo creo es impresionante, ¿no? Yo creo, sabemos muy bien, ya usaron los sentimientos religiosos antes de Bukele, cuando vamos solamente a la posguerra, ¿no? Tony Saca, el ungido por iglesias evangélicos. Ya anteriormente se han hecho este truco para sacar provecho político, ganarse los sentimientos, abrirse los corazones de los salvadoreños. Pero Bukele sin duda llevó a la maestría, ¿no? Eso es obvio. Y tenemos varios ejemplos. La famosa escena viola todo el orden del país, entra en la Asamblea Legislativa con militares, después está cubriendo su cara, cierra los ojos y está rezando para, sin palabras, salir del Palacio Legislativo para anunciar al pueblo la voluntad de Dios.
una persona que no es religiosa de toda su configuración personal, pero que ahora se escenifica como el líder religioso y que después dice, ningún pueblo ha seguido que no fue obedeciendo a Dios, más o menos en estas palabras, ¿no? Eso es un momento, pero creo este gobierno ofrece en las redes sociales, y eso también es un momento muy importante, las celebraciones litúrgicas de cada cadena nacional, ¿no? Que están ofrecidos casi diariamente a los salvadoreños a través de las redes sociales, que es como, es algo, el punto quizá más destacante es, eso no permite ninguna crítica. Eso en las redes sociales ni permiten los verdaderos creyentes de este tipo de política, pero tampoco permiten las granjas de trolls, ¿no? De hecho, Marta, bueno, Tengo una escena más, quizá, es sí, frente de los 15,000 soldados salvadoreños, recuérdense, en el atardecer, en la puesta del sol, frente de los 15,000 soldados armados hasta los dientes, y el presidente que dice, ese ejército que tiene esta historia con los crímenes, lesa humanidad, y frente de este ejército dice a los salvadoreños, la gloria es de Dios, pero nosotros tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios. Primero usa esta frase muy usada por las iglesias evangélicas. La gloria es de Dios. Y ustedes son los instrumentos de Dios, dice a estos soldados en este ejército con esta historia. sí, bueno, de hecho, lo que yo quería agregar para seguir esta conversación es que el presidente, yo si mal no recuerdo, en al menos unas 3 ocasiones ha decretado el Día Nacional de la Oración, dice él. Y Muy bien. entonces es como, bueno, incluso se llega a imponer por decreto ejecutivo un Día Nacional de la Oración y se establece una hora en la que la población salvadoreña, funcionarios de gobierno, y se hace énfasis en policía y militares están orando, ¿no? Y es todo esto para reforzar que su gobierno, sus acciones, ¿no? Están como son voluntad de Dios. Pero esto también me lleva a pensar precisamente, ya que Marta lo mencionó, en el auge de algunas, bueno, de iglesias evangélicas, especialmente de iglesias pentecostales, sobre todo en el sur, específicamente en Brasil, Luciano. ¿Qué papel han jugado estas iglesias, cómo se han relacionado? Porque el populismo, como ya habíamos hablado anteriormente entre Luciano y Marta, no es unidireccional, es decir, no va solo desde los gobiernos, desde los líderes, sino que también algunos actores religiosos pueden jugar un papel determinante, ¿no? En la construcción de esta narrativa o en su participación política incluso. Entonces quisiera que nos comentaras, Luciano, cómo desde el sur, qué papel han tenido estos actores como las iglesias pentecostales u otros actores de organizaciones pro vida, cómo se han relacionado con estos tipos de líderes. El papel acá, al menos en el Cono Sur, ha sido pero fundamental. Yo creo que ha sido uno de los pilares más fuertes que han tenido estos liderazgos populistas. Voy a lanzarme inmediatamente al caso brasileño, porque fue el caso, entre comillas, más exitoso, porque logró colocar a este líder, Jair Bolsonaro, ¿cierto?, en la presidencia. Triunfó, ganó la elección, y ya en la elección donde supuestamente él iba a ser reelecto, por muy poco perdió, lo que generó, todos ya sabemos, una reacción de sus partidarios bastante violenta. Ojo, con el concepto, más que nada es neopentecostalismo, porque recordemos que el pentecostalismo ya lleva su buen tiempo, desde el siglo XX aproximadamente, desde principios del siglo XX, tiene su presencia en América Latina,
Pero el neopentecostalismo, que es un movimiento que ya parte desde los años 70, 80, tiene la particularidad de que se trata de movimientos muy conservadores, muy en la línea de este discurso pro vida, que ellos llaman pro vida, ¿cierto? Muy alienado, ¿cierto? Con los modelos económicos de corte neoliberal, fundamentados teológicamente en lo que se conoce como teología de la prosperidad, y que en el caso brasileño eh, han logrado una tremenda base, una tremenda fuerza, porque también estos grupos religiosos fundamentalistas, conservadores, tienen la mente, ¿cierto? Tienen el corazón, digámoslo así, tienen sus fuerzas en la intervención en lo público. Ellos están muy asociados al tema público. Por eso, ya antes de Bolsonaro existían diputados, senadores abiertamente evangélicos, abiertamente pentecostales y abiertamente con discursos que a veces llegaban a ser un poco ambivalentes, porque por un lado la defensa del niño que está por nacer, pero por otro lado pasaban automáticamente al derecho inapelable de cada brasileño y de cada brasileño a tener un arma. Así funciona. Y estos grupos son altamente militantes, altamente móviles, altamente participativos, y evidentemente Jair Bolsonaro, que recordemos que Jair Bolsonaro pasó por una serie de partidos antes de llegar al Partido Liberal de Brasil, que fue el que le dio, digámoslo así, el paso para poder entrar ya a el gobierno, ya eh, recibió el apoyo fundamental, sobre todo desde la línea de los hijos de Bolsonaro y de su esposa, el apoyo del movimiento neopentecostal. Por eso que, unido a todo este discurso populista de mayor seguridad, de poder refundar la nación, claramente con un tinte religioso, tenía la fortaleza profunda de reunirse y de manifestar públicamente la fe en Jesús. Eso es muy importante en América Latina, y eso, créanme que eso trae muchos votos para las elecciones, y por eso que Jair Bolsonaro estuvo a punto de ganar. Él estaba en las marchas por Jesús, él estaba en los cultos, literalmente recorría Brasil completo en los templos evangélicos participando del culto, también con un lenguaje muy religioso, apelando a Dios, apelando a la Biblia, y evidentemente tomando todos los discursos, estas teorías conspirativas muy propias del conservadurismo, como la ideología de género, el marxismo cultural. Se apropió completamente de ese discurso. Y ojo, que Bolsonaro ya de por sí era un derechista absoluto, era un derechista extremo, pero él se apropió además de este discurso religioso y logró su cometido. Por eso que es muy Luciano, importante. Luciano Cuéntame. y Marta, yo tengo, bueno, una última pregunta antes de pasar con algunas preguntas que nos han hecho quienes nos están sintonizando. Y es que a partir de lo que hemos conversado, podría surgir la pregunta, y entonces, ¿cómo desde la religión, desde nuestra práctica de fe, cómo nos involucramos o cómo le damos seguimiento a la política, ¿no? Porque incluso este tema, o en algunas ocasiones se deforma, ¿no? Esto de, no, la religión no se puede mezclar con lo político, porque si se mezcla con lo político, entonces se empieza a deformar, ¿no? Se pierde la esencia de la fe o de Dios. Entonces yo quisiera consultarles que si desde un punto de vista de la teología, cómo nos vinculamos con la política y cómo es que se manifiesta Dios o cómo se relaciona Dios precisamente con este ámbito de nuestra vida. Está silenciada, Marta. Ya. Hay que recordar el reproche desde hace mucho a la izquierda que se mete en política. La religión que apoya o favorece un régimen de la izquierda, eso es meterse en política. Por ejemplo, la teología de liberación, toda esta acusación que es marxista, que no respeta el límite entre fe
y política, etc. Pero creo hay que irse un poco a lo filosófico. Aristóteles, el ser humano es un son politikon. Quiero decir, ya la filosofía griega afirma que el ser humano es esencialmente un ser político. ¿Qué quiere decir eso? Que con todo yo hago o no hago, con todo mi modo de ser, estoy configurando mi entorno social, si quiero o no. La pregunta es solamente, ¿lo hago ciegamente, sin darme cuenta, inconscientemente, o estoy reflexionando sobre este hecho? Y eso es el punto decisivo. Quiero decir, tradicionalmente la afirmación del poder por la religión, eso fue aceptado como algo que corresponde a la religión. No es así, sino creo desde Jesús y su relación al poder, la relación correcta entre la fe en el Dios de Jesucristo, no en algún ídolo, sino la fe en el Dios de Jesucristo, me comprometo siempre ver el mundo desde las perspectivas de los más vulnerables. Y cualquier configuración del ámbito social que pisotea estos más vulnerables, aquí yo tengo que correr a su defensa, como el Monseñor Romero. Aquí ese defender en el sentido de evangelio, eso es la relación correcta. Pero ¿dónde comienza el abuso de la religión por fines ajenos? Es cuando el poder político me seduce a una afirmación ciega y acrítica que eterniza el poder del turno, ¿no? Aquí comienza, tenemos el caso nicaragüense, donde, por ejemplo, hasta la Inmaculada Concepción, ¿no? El pueblo nicaragüense, un pueblo muy mariano, el gobierno que aprovecha esta religiosidad popular para justificar a sí mismo. Eso es abuso de la religión. Yo me uno a las palabras de Marta en el sentido de que todos los seres humanos, todos nosotros nos organizamos en sociedades, todos tenemos la capacidad de vincularnos socialmente. Si hablamos de lo político, debemos entenderlo de esa manera. La capacidad de organizarnos como hombres, como mujeres, ¿cierto? Para poder sacar adelante los núcleos, los cuerpos sociales en donde estamos insertos. Véase un barrio, véase una ciudad, una región, una provincia, un estado, un país completo. O incluso podríamos decir perfectamente la humanidad. Sobre todo en esta época en que estamos más vinculados entre diversas zonas del mundo. Pero también hay que tener ojo con el tema del poder político, porque precisamente la Iglesia, sobre todo como manifestación concreta del grupo de aquellos que han escuchado el mensaje de Jesús, perfectamente lo pueden distorsionar y pueden caer en esto que el Papa Francisco ha denominado siempre el tema de la mundanización. ¿Y qué más mundanal que poder adoptar las mismas costumbres, los mismos vicios, ¿ya? de los poderes políticos? Y más aún, transformarse en la base para que esos poderes políticos puedan seguir oprimiendo, puedan seguir haciendo las tropelías que han hecho, y así sucedió en la historia, a través no solamente de las palabras concretas, sino a través de filosofías concretas, de teologías concretas. Por eso es importante asumir, ¿cierto?, este compromiso político, en el buen sentido de la palabra político, como cristianos. Recordemos que las religiosidades son públicas, la religión es pública, no está encerrada como asegura el liberalismo clásico, no está encerrada en el mundo de lo privado, también tiene que decirle algo a la ciudad, digámoslo así, a la polis. Pero ese decir
no va tanto como una especie de medio para poder llegar a controlarlo todo, a convertirlo todo en un poder, ¿cierto?, en el cual la iglesia o los cristianos en general logren la dominación del resto, por ejemplo, en el caso de los populismos altamente religiosos, sino que además, más bien, el cristiano está hecho, está llamado por la praxis de Jesús a poder pensar la realidad, a poder hacerse cargo de la realidad, voy a tomarme de yacuría, cargar con la realidad, encarnarse en la realidad y en el fondo poder asumir en ella un compromiso como el compromiso que asumió Jesús de Nazaret en su forma de ser, en su forma de vivir, en su forma de actuar y de hablar en favor de los últimos, en favor de los pequeños y de los pobres, sin importar las consecuencias y siempre discerniendo si realmente los medios, las formas concretas que estamos llevando a cabo como cristianas y como cristianos son los más adecuados y son los más cercanos al sentir, al querer, al vivir de Jesús. Gracias, Marta y Luciano. Me resuena mucho esto que han dicho también con la fe y la religión, pues también como una parte importante para construir o tratar de construir sujetos políticos. Bueno, voy a leer algunos comentarios que nos han hecho llegar a través de Facebook Live. Dice Álvaro Orozco, es una pregunta, pero ¿en qué se diferencian los populismos así descritos a ciertas teologías de la liberación? Marta o Luciano. Mire, Álvaro, no sé qué te refieres, que también hay populismo en las teologías de liberación, yo no sé, pero quiero darte algunos criterios. Yo creo el problema comienza cuando yo absolutizo mi propia perspectiva, que me hace incapaz de tener esta distancia crítica a mí mismo, al proyecto político en que estoy involucrado. Quiero decir, donde se apaga la crítica, se apaga el respeto frente de las minorías, se apaga el respeto frente de las personas que piensan diferente que yo. Aquí, y por último, esto cuando están los vulnerables, por fin los pisoteados, aquí eso es populismo en el sentido negativo, y eso nunca, cuando una teología se configura de este modo, no tiene de verdad nada con liberación, ¿no? Y nada con el Evangelio, nada con Jesús. Eso quizá es que yo quiero dar como criterio de discernimiento. Y no digo que en la teología no también hay errores y también hay desvíos, pero la teología que nosotros buscamos quiere ser fiel a esta propuesta de Jesús, y eso siempre nunca me permite absolutizarme a mi opinión, mi perspectiva, mi proyecto político. Yo voy a repetir quizás una palabra que he pronunciado bastante, el discernimiento, el discernimiento teológico. Ninguna, como bien dice Marta, ninguna teología es absoluta. La teología es una labor humana. No importa el método, no importa lo que se vaya surgiendo, son formas discurrires, narrativas, ¿cierto? Praxis que van unidas a la humanidad, a lo humano, y sabemos que en lo humano, ¿cierto? Podemos correr el riesgo de transformar estos discursos en lo absoluto. Ahora, las teologías de la liberación, si algo se han destacado y algo que también sería muy bueno ir mostrando, como lo hacía, por ejemplo, Víctor Codina, que en paz descanse, cómo las teologías de la liberación también van teniendo su autocrítica y cómo también se van reformando, cómo van agregando elementos, cómo van incorporando nuevos saberes, nuevos sentipensares, y eso es algo que en otras teologías ojalá existiera, pero no existen. Las teologías de la liberación tienen esa capacidad de poder ir moldeando. Ahora, ¿qué tiene que ver con el populismo? Yo diría que, claro, como ya dije, hay un riesgo, pero las teologías de la liberación, por principio,
buscan la dignificación de los últimos, de los pobres, buscan que ellos sean personas plenas, no en una actitud paternal. Ojo, que eso también es una gran tentación para cualquiera de nosotros, de nosotras. No, es a través de nuestras propias herramientas dar aquellos elementos, digámoslo así, de reflexión para que estas mismas comunidades sigan avanzando, sigan formulando sus proyectos liberadores, para que ellas mismas vayan logrando su cometido, para que ellas mismas vayan forjando, digámoslo así, su sentido, su destino. Nosotros no somos los papás de las comunidades, y eso hay que también dejarlo claro, porque alguien también puede tentarse a eso. Es fácil, pero en el caso de las teologías de la liberación, por principio, como vuelvo a decir, es muy raro que suceda. Es Gracias, muy raro. Luciano. Tenemos una segunda pregunta que dice, la Iglesia Católica de El Salvador, sus obispos, ¿cómo han ejercido su ministerio profético en esta situación? Marta. Mire, primero, como soy de origen austríaca, me hace más fácil hablar del contexto europeo, ¿no? En el contexto de no solamente populismo, fue un fascismo tremendo de Hitler. En situaciones de estas autocracias, donde las iglesias tienen la tentación para proteger sus propios intereses, sus propios privilegios, para no perder su rango en el contexto social, callarse, acomodarse, no levantar la voz demasiado fuerte, ¿no? Eso fue muy visible. La Iglesia Católica ha hecho un concordato con Hitler, la Iglesia Luterana llegó hasta la Iglesia del Reich, pero también había los mártires, como en Dietrich Bonhoeffer, como en Adolf Delp. Quiero decir, había los grandes mártires que resistían. Y nunca hay un blanco negro, ¿no? Aquí en la Iglesia de El Salvador, quizá no en cualquier momento tenemos el máximo de la valentía, pero también hay valor, ¿no? No quiero nombrar obispos concretos, pero también entre los obispos hay afirmaciones de gran valor frente de la situación actual, ¿no? Y yo creo, no quiero acusar los obispos, sino creo es cosa de cada uno de nosotros y cada uno de nuestras comunidades y relaciones entre creyentes católicos, que no nos callamos. Por ejemplo, que hagamos la voz de los que inocentemente están en los cárceles salvadoreños porque no hay una investigación policial seria, porque son víctimas de denunciaciones anónimas. Y creo también la UCA ha contribuido a eso. No quiero solamente señalar a los obispos, sino creo es cosa de todos nosotros. Y también hay acciones, homilías muy valientes desde los obispos salvadoreños. A pesar de eso, tengo el deseo que tenemos todavía más valentía. Gracias, Marta. Bueno, tenemos una última pregunta. Creo que está un poco relacionada con la anterior, que dice, ¿qué postura tiene la Iglesia jerárquica frente a Bukele? Creo que está bueno que eso responde Fátima mismo. Bueno, ya Marta dijo, bueno, es difícil generalizar, pero en este caso pregunta específicamente por la Iglesia jerárquica. Pues mi apreciación personal es que tienen una postura bastante, por decirlo, pasiva, ¿no? De mucho silencio ante las graves violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en El Salvador. Pues creo que está más que documentado, comenzando por la UCA y otras instituciones de derechos humanos, que incluso en las cárceles de El Salvador hay evidencia
de torturas y de personas que han fallecido porque no recibieron la atención médica adecuada. Entonces creo que eso, no sé qué más necesitaría la iglesia para denunciar fuertemente esos atropellos. Yo la última vez, al menos no se ha hecho, digamos, por así decirlo, con un pronunciamiento de la conferencia episcopal, como sí se ha expresado, por ejemplo, en años anteriores con temas como el agua, la minería, la defensa de otros bienes naturales, ¿verdad? En esos temas la iglesia jerárquica sí fue muy vocal, digamos, y denunció muy fuerte con respecto a estos temas. Pero en este contexto y frente al presidente Bukele y a sus violaciones a derechos humanos, a sus casos de corrupción, pues no hay, lastimosamente, no hay una postura fuerte de la iglesia jerárquica. Cuando puedo añadir, yo creo la tentación para proteger los propios intereses, ser callados, está muy alta, ¿no? Eso es siempre, y creo el problema mayor sería cuando la iglesia se deja llevar por una lógica que es antievangélico, que el fin justifica los medios. Quiero decir, para frenar la violencia, están justificadas estas cosas que tú dices, que gente muere por falta de tortura, atención médica por tortura en las cárceles, o que ya por 1 año y medio están suspendidos los derechos civiles básicos en El Salvador, porque vivimos en un estado de excepción permanente. Aquí creo sería urgente una pronunciación no solamente para algunos obispos valientes, sino de la conferencia episcopal. Sí. Bueno, y ya para ir cerrando, tenemos una última pregunta. Quizá Luciano nos quiere ayudar con esta y dice, ¿la religión justifica las ideologías o viceversa? Qué pregunta. Un minuto. Primero tenemos que tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de ideología. Generalmente el concepto de ideología es un concepto que se precia de ser considerado de manera muy negativa. Yo no sé, porque aquí tenemos que hacer igual alguna distinción, porque decir la religión justifica las ideologías o las ideologías justifican la religión es como bastante grande, bastante amplio. ¿De qué religión hablamos? ¿Del cristianismo, del catolicismo, en forma específica, del protestantismo? ¿A qué nos referimos con ideología, por ejemplo? Hay posturas que son abiertamente críticas, como ya dije. No sé, la ideología como esta preponderancia de la idea por sobre la realidad. Hay otros que dicen que la ideología en sí no es tan mala porque lo que en el fondo busca es aquello que debe ser y no debe ser de otra manera. Eso lo dice Daniel Cos, que es un moralista francés recientemente fallecido. Pero hablar de la justificación, yo no sé si la iglesia, por ejemplo, hablemos de lo concreto de la iglesia católica, no sé si justificará una ideología, pero más que justificar una ideología, muchas veces se ha sentido cómoda dentro de una ideología. Yo creo que la gran ideología que nos circunda a cada una y a cada uno es la ideología neoliberal. El neoliberalismo es una ideología. Y como es una ideología, también cruza todos los aspectos de la vida humana. Y muchas veces vemos que la iglesia, sobre todo los ministros de la iglesia, dicen muy poco o casi nada. He encontrado más valentía, ¿cierto?, en las palabras de Francisco, en sus escritos, en sus dichos. Él tiene, creo yo, una conciencia clara de que el neoliberalismo es una ideología que mata, es una ideología que penetra todo y que destroza todo. Como yo alguna vez mencioné, en Chile estamos completamente contaminados de neoliberalismo porque ocupa hasta lo más íntimo de nosotros y de nosotras.
Y en ese sentido la religión tiene que decir algo. ¿Y qué es lo que dice? La persona de Jesús, el Jesús que libera, el Jesús liberador. Ahora, que las ideologías justifiquen la religión, me parece, no sé si las justificarán, pero sobre todo en el caso del populismo las utilizan mucho, utilizan tanto su lenguaje, sus formas internas, como también lo externo de ellas, sus manifestaciones concretas, para poder lograr sus objetivos, para poder llegar a cumplir sus metas, esas metas bastante mesiánicas, con lenguaje religioso obviamente, que ellas mismas poseen, la transformación total de la realidad a partir de las ideas que se van manifestando en sus diversas ideologías, en los diversos ideólogos e ideólogas de estas ideologías. Bueno, gracias Luciano, gracias Marta. Vamos finalizando este conversatorio. Bueno, yo solo quisiera invitarles a quienes nos están sintonizando que busquen, pueden encontrar más información de la maestría en Teología Latinoamericana a través de su cuenta de Facebook, ¿verdad? Que aparecen como Maestría en Teología Latinoamericana, o pueden buscar información en el sitio web de la UCA o en las redes sociales de la UCA y de la propia maestría, como ya les mencioné. No sé si quieren agregar algo más, Marta. No, me alegro por este espacio de discusión. Espero que podamos seguir un día y ojalá que podemos de verdad, no quiero afirmar eso por el fin otra vez, ¿no? No se trata con un modo ilustrado destruir la fe, no. Se trata de rescatar la fe en el Dios de Jesucristo, el Dios que de verdad saca de la esclavitud, de un modo no mayor de edad, un modo no adulto, que seamos personas humanas adultas que asumen la responsabilidad para configurar el ámbito social, para hacer política en el mejor sentido, y por eso construir movimientos que pueden, que tienen la capacidad de resistencia frente a estos populismos. Creo de eso se trata en verdad, que la fe en el Dios de Jesucristo nos está capacitándonos para la resistencia frente a la seducción de populismos y estas cosas que por fin pisotean la dignidad humana. Ok. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias a todos y todas y esperamos verlos o encontrarnos pronto en otro espacio. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.